Si la ley no salva, entonces, ¿por qué se introdujo al mundo? Ahora vamos a conocer un detalle importante y uno de los propósitos, y esta es la parte 1 que vamos a estudiar sobre la ley, las obras y la fe. Entonces, para todo aquel que esté interesado, vamos a entender por qué se introdujo la ley al mundo si no nos va a salvar. Luego vamos a hablar también sobre la comparación con las obras, la fe, y vamos a llegar al punto final de la salvación, que muchas personas piensan que es por cumplir la ley, muchas personas piensan que es por hacer obras y muchas personas piensan que es por la fe. Y vamos a ver lo que la palabra revela realmente atrás de todo esto y detrás de cada opinión de las personas. Así que este es el primer video, vamos a orar en este momento. Señor Jesús, te pedimos que por tu palabra, tus misterios sean revelados a nuestra vida, Señor. Te pedimos que hables a nuestros corazones, Padre, que nos des la sabiduría y el entendimiento para poder comprenderla, Señor, guardarla y atesorarla en nuestra vida, Padre. Te pedimos por aquellas personas que escuchan, por aquellas personas que tienen curiosidad, deseo de saber y aprender, Señor, que seas tú hablando a sus corazones así también, y aquellas personas que quieran unirse a tu redil, Señor, que quieran obtener esa salvación, que son llamados y escogidos, Padre, que puedan hacerlo también incluso por medio de estos videos, Padre, que se puedan acercar a ti, que puedan rendir sus vidas ante ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Vamos a pasar con el grupo de alabanza. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar en esta ocasión Más allá del sol. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos de linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. Darle una casa para cada hermano, fue a prepararle en la santa Sion. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Bueno, mis hermanos, los dejamos con la predicación. Que Dios les bendiga. Amén. Ok, bueno, vamos ahora a leer la palabra de Dios
vamos a tocar las cartas de Pablo. Una de ellas, pues, Romanos. Pablo habla mucho sobre las leyes. Pablo habla también de las obras. Y pareciera ser que el libro de Santiago se enfoca más en las obras para salvación, y Pablo se enfoca más en la salvación por fe que por las obras. Pareciera que se contradice, pero no se contradice. Pero eso solamente es un detalle para los siguientes videos. Pero ahora nos vamos a enfocar en la ley. Cualquier persona podría decir, ¿para qué existe la ley si eso no te va a salvar? ¿Para qué existe tanto mandamiento si eso no salva? ¿Para qué Dios creó esto si al final la salvación pues no es por medio de ella? Entonces vamos a leer el libro de Romanos capítulo 7 versículo 7 y dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Oremos a Dios. Padre, revélanos tu palabra, Señor, habla a nuestros corazones, danos a entender el propósito de la ley a nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a poderlo digerir de forma espiritual y de forma madura, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, entonces, acá estamos hablando de Pablo. Pablo habla de dos cosas: la ley y el mandamiento. La ley es el conjunto de mandamientos. Es decir, cuando Moisés sube al monte y Dios le da la ley, estamos hablando de 10 mandamientos. El mandamiento es uno en específico. Entonces dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Qué quiere decir? ¿Es la ley mala? No, la ley no es mala. Pero el pecado se conoce por medio de la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Ahora está hablando aquí, la codicia es un mandamiento. Está hablando que la ley, está hablando de la ley, y Pablo agarra un mandamiento, la codicia. Eso lo vamos a encontrar nosotros en Éxodo 20:17, que habla de la codicia en específico. Pablo escoge este mandamiento en específico. ¿Por qué? ¿Significa que Pablo tenía codicia? No lo sabemos. Pero sí sabemos que la codicia es un pecado que viene desde adentro, viene desde el corazón. No es un pecado visible, no es un pecado como asesinar a nuestro hermano que nos van a grabar, nos van a exponer. La codicia trabaja de una forma maliciosa. Por la codicia a nosotros no nos importa a quién vamos a perjudicar, sino más bien nos importa satisfacer ese deseo de pecado que nosotros tenemos en nuestra carne. Entonces Pablo toma la codicia porque es un mandamiento importante que nace en el corazón y que si nosotros lo dejamos crecer, entonces va a crecer mucho más grande de lo que nos imaginamos, nos va a dominar, nos va a controlar y no vamos a saber cómo manejarlo o cómo quitarlo de encima. Entonces dice, si por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, el detalle acá es que la persona usualmente no puede darse cuenta de su pecado o de su deseo interno si no hay algo que se lo dice. Nosotros, nuestro físico, nosotros vamos a un espejo, no nos gusta nuestro cabello y sabemos que lo tenemos que recortar. No nos gusta el estómago de nuestro cuerpo, estamos tal vez un poquito pasados de peso y sabemos que tenemos que hacer ejercicio. Pero el espejo nos refleja para que nosotros entendamos qué es lo que nosotros queremos mejorar. Ahora, ¿para qué existe la ley? La ley existe para darte a entender en qué estás fallando y qué es lo que debes controlar, manejar, eliminar o combatir en tu deseo interno. Entonces, si no hubiera una ley que a ti te dijera, esto está mal, ¿cómo podríamos nosotros saber que algo está mal? Entonces, dice en el versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, es decir, el pecado busca o trata de sacar ventaja del mandamiento. Aquí estamos hablando del mandamiento específico, no codiciarás.
mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, ¿qué significa acá? Que porque existe una ley, el pecado de la codicia busca hacerse más grande, busca controlarnos más. Y ese sabemos que el trasfondo es el enemigo que quiere hacernos pecar. Y aquí lo vamos a leer y entender un poco más. Y yo sin la ley, en el versículo 9, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué significa revivió el pecado? Es decir, el pecado ya existía, pero el pecado se hizo vidente. La codicia ya existía, pero cuando vino el mandamiento lo hizo vidente. En el versículo 10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Es decir, lo que resulta que te da vida, el mandamiento, porque la palabra de Dios nos dice, cumple los mandamientos y tendrás vida, lo que resulta para vida resulta ser que a nosotros nos mata, porque el pecado que se hace evidente a nosotros nos está matando. A mí me resultó para muerte. Dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, es decir, el pecado buscando aventajar al mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, acá estamos hablando de un pecado tan intenso, tan interno, que cuando viene el mandamiento, cuando viene la ley, se enseñorea de nosotros y obviamente por los pecados somos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué es lo que pasa acá? Que la ley no es pecado, la ley Dios la puso. El mandamiento no es pecado, el mandamiento es justo por Dios. Y esto nos va a revelar a nosotros nuestra falla, nuestro pecado. Vamos a leer un par de versículos siempre en los libros escritos por Pablo. Vamos a leer en Gálatas 2:16. Dice, sabemos que nadie es justificado por las obras de la ley. Aquí le estamos hablando de que Pablo no decía que la salvación no es por obras, sino por la fe de Jesucristo. Pablo se enfoca en la fe. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Aquí está mezclando dos cosas, las obras de la ley. Entonces aquí vemos algo más profundo. No solamente son obras, también hay obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es decir, cumplir el mandamiento no te justifica para salvación, es lo que está diciendo el versículo acá, es lo que está diciendo Pablo. Simple y sencillamente. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Pablo lo respalda nuevamente acá, que es la fe y no la ley. Y en Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esta última frase, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, esto respalda lo que les mencionaba, que el pecado ya existía, pero la ley lo vino a hacer vidente. Entonces, cuando Moisés viene a dar las tablas de la ley, sabemos que las tablas de la ley, Moisés baja del monte, da los mandamientos. También pues sabemos que se crean con el tiempo otros tipos de leyes, otros tipos de mandamientos, leyes ceremoniales por ejemplo, para el tabernáculo, leyes ceremoniales para el altar de Dios, leyes civiles para el pueblo entre ellos mismos. Y sabemos que con el tiempo los judíos crearon sus 600 no sé cuántas leyes para ellos mismos que no estaban aprobadas por Dios. Entonces fueron una serie de leyes, de mandamientos que se crearon, y pues eso vino con todo lo que Moisés vino a dar a esta tierra al pueblo de Israel. Entonces, cronológicamente, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, sabemos que inicia con Adán. Adán introdujo la muerte.
y el pecado a este mundo. Y Pablo nos dice que luego nuestro Señor Jesucristo pues introduce la gracia y la vida, la salvación a este mundo. ¿Cuál es el detalle? Cuando Adán peca, no existía la ley, no había ley. Simplemente Dios le dio un mandamiento a Adán, a Eva, que no comieran del fruto prohibido. Pero no había ley, era un mandamiento, era una instrucción específica. No era un conjunto de normas, no era un conjunto de leyes. Se introduce el pecado y luego nosotros podemos ver cómo llega a Caín y Abel. Y este ejemplo nosotros lo vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a leer Romanos 5:14, dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ahí cronológicamente hay un tiempo donde no hay ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El que había de venir era nuestro Señor Jesucristo, es decir, esto ya estaba escrito, este plan ya estaba escrito desde antes que se formara el mundo, porque ahí estaba nuestro Señor Jesucristo creando el mundo también con nuestro Dios. Y dice que Dios creó el mundo por y para Él. Entonces, hubo esa época donde no hubo ley, hubo pecado, no hubo algunos no pecaron como Adán, pero tuvieron otro tipo de pecados. Romanos 5:20 nos dice: porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. Aquí cualquiera se puede confundir. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué es esta confusión? Acá nosotros estamos hablando de una multiplicación de pecados. ¿Cuántos pecados cometió Adán? ¿Cuántos pecados cometió Eva? Cometieron un solo pecado. El detalle es que el pecado se multiplica. Un pecado que cometió Adán, hoy, actualmente, en este año, existen millones de billones de trillones, no los podemos contar, de pecados que se están cometiendo actualmente. Por lo tanto, solo entró un pecado, pero ese se multiplicó y creció extendidamente. Entonces acá Romanos en 5:20 Pablo nos está diciendo que cuando vino la ley, se introdujo la ley, el pecado abundó. Eso se hizo para que el pecado abundase. Y eso no tiene sentido. ¿Acaso no la ley te dice que no peques? Y entonces, ¿para qué se introduce? Para que abunde, si la misma ley te está diciendo que no peques. Y ese es un propósito divino de Dios que va más allá de nuestras mentes. Entonces, ¿cómo puede decir que va a abundar? Eso no tiene sentido. Cualquiera podría decir, bueno, lo que Dios hace no tiene sentido, y es lo que muchas personas se preguntan y lo que muchas personas creen. Pero aquí viene un propósito más allá, más profundo. Entonces, el detalle es que la ley no crea pecado. La ley no crea pecado. La ley lo expone y lo multiplica. ¿A qué nos referimos con esto? Que nosotros no estamos conocedores de la ley. Entonces, nosotros tenemos codicia, que es lo que hablaba Pablo. Codiciamos. Tenemos codicia, y cuando viene el pecado y vemos el 9º mandamiento de Éxodo 20:17, decimos, ok, tengo pecado entonces, es la avaricia. Entonces ahí ya lo evidenció. Pero viene la ley y no está incluyendo solamente un mandamiento, son 10 mandamientos. Entonces viene y existe otro mandamiento y nosotros decimos, ok, ya no tengo un pecado, ahora tengo 2 pecados. Ahí lo está multiplicando. 1 por 2 es 2. Ahí hay una multiplicación. Y viene y leemos otro mandamiento y decimos, ya no tengo 2 pecados, ahora tengo 3 pecados. Y el que era un pecado ahora ya no es 1, sino que son 3. Ahí lo está multiplicando. Entonces la ley se introdujo para que abundase el pecado, para que nos diéramos cuenta dónde está el pecado. Entonces, la ley primero nos revela ese pecado a nosotros. Entonces, vamos a leer Romanos 5:13. Y dice, pues antes de la ley, antes de Moisés, había pecado en el mundo.
pero donde no hay ley, no se inculpa de el pecado. Entonces, cuando viene la ley aquí, el pecado ya tiene nombre. El pecado ya tiene un objetivo. Ya entendemos el pecado, ya conocemos el pecado, ya entendemos cómo funciona el pecado. Antes de la ley no había pecado para el ser humano. Aunque para Dios sí, pero para el ser humano no. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar y leemos a Caín y Abel, Caín mató a su hermano Abel y no existía ley. Y para el ser humano pudo haber sido, no, es normal. ¿Cómo ellos iban a saber que estaba mal? Pablo habla de la conciencia, que Dios nos puso la conciencia a cada uno de nosotros para saber lo bueno y lo malo. El que conoce la ley, conoce la ley. El que no sabe de ley, entonces tiene su conciencia, dice Pablo. Y la conciencia te va a acusar. Es como cuando vos haces algo malo y te sentís culpable después. Tu conciencia te está acusando. Entonces, Caín y Abel, Caín mata a su hermano Abel. No había ley. Pero había pecado para Dios. Había maldad para Dios. Entonces, ese es un ejemplo donde el pecado ahí no se había revelado aún. Si Dios antes le hubiera dicho a Caín, esto es pecado, ¿será que Caín lo hubiera hecho? Seguramente sí, porque Pablo nos dice que el pecado trata de aventajar a la ley. Mas, sin embargo, en ese entonces no había ley aún. Entonces, si es un pecado, Caín pagó las consecuencias porque para Dios sí había pecado, aunque todavía no había ley. Entonces, cuando viene la ley, identifica todo tipo de pecado, simple y sencillamente. El detalle es que nosotros pensamos que no tenemos pecado. Y cuando vamos a una iglesia y nos están señalando el pecado por medio de la predicación, a ella no nos gustó. Porque venimos y nos sentimos culpables. Y decimos, no, en vez de darme ánimo, solo hablar de mí se pusieron en la predicación, en el púlpito. No, en vez de hablar de otra cosa, no, hombre, solo a mí me hablaron. Esto es como tener un cuarto sucio. Tenemos un cuarto sucio, pero no sabemos porque está en oscuridad. Pero cuando nosotros encendemos la luz, vemos toda la suciedad del cuarto. Pasa lo mismo. Sabemos que Jesús es la luz. Cuando Jesús llega a nuestra vida, ilumina nuestra vida y nuestra vida se ve llena de suciedad. Lo mismo pasa con la ley. Conocemos la ley, entonces conocemos lo que estamos haciendo mal. Evidenciamos lo que nosotros estamos cometiendo mal, el pecado que nosotros estamos cometiendo. Vamos a la iglesia y sabemos el pecado que nosotros estamos cometiendo porque en la iglesia se nos evidencia. La ley nos evidencia, la palabra de Dios nos pone en evidencia. Ahora, cuando la ley multiplica las transgresiones, es lo que hablaba yo. Por Adán inició el pecado, se multiplicó a todos los hombres, se multiplicó en todo el mundo, y un pecado te va a llevar a otro pecado. Y eso pasó con Caín también. El pecado de él fue la envidia de su hermano, ver cómo Dios le prefirió a Abel que a él. El primer pecado fue la envidia. El segundo pecado fue codicia. Tercer pecado, el asesinato. Y así se fue multiplicando porque un pecado te va a llevar a otro pecado. Y así es como también esto se va a crear en una multiplicación. El libro de Romanos 7:23 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Es decir, un cristiano tiene la ley en su mente, pero el cuerpo se rebela contra la mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, nuestro cuerpo es pecador. Y el pecado nos llama por medio de la carne. Y aunque nuestro espíritu quiera hacer el bien, el pecado nos dice hacer el mal por medio de nuestro cuerpo. Y dice Romanos 7:24, miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y este versículo en especial, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este versículo en específico, justo de ahí se puede sacar otro mensaje. Pero en palabras sencillas, Jesús vino a liberarnos de este cuerpo de muerte. Jesús vino a darnos esa salvación, esa liberación de nuestra mente, de nuestra alma y del pecado. Entonces, ahora significa que el pecado se convierte en algo más grande, más intenso, algo mucho más profundo, porque ya quedó en evidencia. Y quedando en evidencia, las personas deciden pecar, aun cuando ya el pecado está en evidencia. Conocemos la maldad que hacemos y la seguimos haciendo. Conocemos nuestro pecado y lo seguimos cometiendo. Y ese detalle a nosotros, o los cristianos de hoy en día, lo pasamos por alto. Entonces, vamos a leer luego Gálatas 3 del 10 al 13. Porque la ley también se puede convertir en una maldición para ciertas personas. Y ahorita la vamos a leer. Gálatas 3 del 10 al 13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Conocéis la ley y estás bajo la ley, tenés que cumplir la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Es decir, el que cumple la ley, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aquí está la respuesta del versículo anterior: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Nosotros mismos creamos de la ley una maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Nosotros mismos creamos la maldición y nosotros condenamos a las personas, porque cuando vemos a un cristiano en nuestra iglesia en pecado, decimos: no es cristiano. Lo estamos condenando, lo estamos maldiciendo. Porque cuando vemos a alguien caído, decimos: no está en las cosas de Dios. Porque cuando vemos a alguien creando división, decimos: este está siendo utilizado por Satanás. Es decir, no cumple la ley, está bajo maldición, está bajo pecado. El detalle acá es que la ley te exige una perfección. La ley te exige una perfección ante Dios y ante los hombres, porque el hombre es más experto, según su sabiduría, en juzgar que Dios. No queremos que Dios juzgue, queremos nosotros juzgar. Entonces nosotros exigimos perfección. Por eso Jesús dice: quita la paja de tu ojo antes de ver la de tu hermano. Quita la viga de tu ojo antes de ver la de tu hermano. Porque juzgamos, pero no analizamos lo que nosotros estamos haciendo. Entonces la ley te exige perfección, aunque tú no lo estés haciendo, pero exige perfección. Igual Jesús les habla y dice a los publicanos, a los fariseos, que ponían carga sobre el pueblo que ellos mismos no podían llevar. Es decir, como ellos estaban bajo la ley, exigían perfección y ellos mismos no eran perfectos. Entonces, la ley nadie puede cumplirla a la perfección. Por eso la ley nos termina condenando. Nadie camina con rectitud, nadie camina con perfección, solo nuestro Señor Jesucristo fue el único que no cometió pecado, por lo tanto, la ley te va a condenar. Entonces, si Dios sabía que la ley no salvaba, si Dios sabía que la ley no iba a crear perfección, ¿por qué la dio? ¿Por qué la introdujo? Si Dios sabía que eso no iba a hacer cambios y que a pesar de la ley ibas a seguir con tu pecado, ¿por qué Dios la da? Y aquí entra un plan divino de Dios que nosotros no comprendemos. Hay varios propósitos de por qué Dios la dio. Bueno, uno, que sabemos la gravedad del pecado, ¿no?
Sabemos que nosotros tenemos un problema interno en nuestro ser que nos carcome hasta los huesos, que nos da envidia, que nos permite a nosotros o nos impulsa a ir en contra de los valores de Dios. Y que incluso cuando nos dejamos dominar por el pecado, huimos de la presencia de Dios como lo hizo Adán en el huerto del Edén. Entonces conocemos la gravedad del pecado que viene a nuestra vida. Sin la ley las personas solemos pensar, no, yo no soy malo, yo soy bueno, ¿y yo qué maldad hago? Yo no fumo, yo no bebo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, y no nos damos cuenta que estamos cometiendo pecados distintos, no que se miren físicamente, sino pecados morales, generando división, chambres dentro de la iglesia, confusión, engañando, etc. Entonces, si la ley, las personas no identifican su pecado, pero Dios la introdujo para que nosotros veamos qué tan mal estamos. Es un medidor en nuestra vida para que nosotros entendamos qué tan pecadores somos, qué tanta maldad hay en nuestro corazón, qué tan malo es el ser humano, qué tan malo es que se cree mejor que Dios incluso. Entonces, esto nos demuestra que Dios es perfecto también y nosotros no lo somos. Esto nos demuestra también que no nos podemos justificar por nosotros mismos. No podemos nosotros decir yo soy bueno. Dicen los proverbios que el que dice que es bueno, tal es mentiroso. No hay hombre bueno en la tierra. Y Jesús dijo, ¿y por qué me llamas bueno? Jesús, que era perfecto, dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo mi Padre que está en los cielos. Y Jesús lo dijo, ¿y nosotros por qué decimos que somos buenos? Entonces, ahí vemos la gravedad del pecado en nuestras vidas. Ahora, aquí viene un poquito ya más interesante. La ley viene a preparar el camino con Dios para nuestra salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Prepara el camino para el Evangelio. Entonces, como la ley no exige perfección, el ser humano se da cuenta que no puede cumplirla al 100%. Cuando nosotros entendemos que no podemos cumplir la ley al 100%, entonces venimos nosotros y nos sentimos culpables. Venimos nosotros y nos sentimos mal. Y empezamos a entender la necesidad de gracia y de perdón para con nuestro Dios. Entonces, cuando entendemos la necesidad de gracia y de perdón, automáticamente entendemos que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo introdujo la gracia, nuestro Señor Jesucristo introdujo el perdón. Primera de Juan dice, porque abogados tenemos para con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, y empezamos a sentir esa necesidad de gracia y de perdón. Entonces la ley nos hace sentir culpable, nos hace visible el pecado, y entonces nosotros entendemos que necesitamos de Dios y entendemos que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. La ley es un maestro que nos dirige y nos conduce hacia el camino correcto, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Entonces la ley provoca en nosotros sentimiento de culpabilidad para que nosotros busquemos el perdón de Dios, la gracia de Dios, la salvación de Dios, la comunión con Dios, y que ya no nos apartemos ni nos alejemos por culpabilidad, sino que le busquemos para buscar su redención, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando eso sucede, aquí la gracia obtiene mayor valor ante los ojos del ser humano. La ley hace que la gracia esté en otro nivel, que llegue a un nivel más alto, que la gracia sea más valorada por nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros venimos y decimos, Señor, ¿y por qué a mí me bendices si soy pecador? Señor, ¿y por qué a mí me escoges si soy pecador? Pablo pudo decir, Jesús,
¿Y por qué te me presentas? ¿Por qué me hablas si yo mato cristianos y persigo cristianos? Pedro pudo haber dicho, Señor, ¿y por qué me escogiste si yo soy malo, le corté la oreja a Malco y fui incrédulo, dudé, ¿y por qué me escogiste a mí? Señor, ¿y por qué me escoges a mí si yo soy bolo, si yo fumo, si yo hago esto, si yo soy malo? Entonces, al reconocer eso, la gracia obtiene un mayor valor ante los ojos del ser humano. Eso le da un plus a la gracia, le da un nivel más alto a la gracia, porque el ser humano dice, no lo merezco, y lo tengo. No lo merezco, pero Dios es misericordioso, y entonces le exaltamos, le adoramos y le buscamos más. No lo merezco, pero Dios me lo ha regalado. No lo merezco, pero Jesús lo pagó por mí. Entonces, la ley incrementa la gracia, y eso ya lo leímos en uno de los versículos. Entonces, el versículo dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué significa esto? Que la gracia desborda mucho más que el pecado. Es como que nosotros tengamos un pedazo de terreno, y en ese pedazo de terreno nosotros tengamos basura de cualquier índole, plástico, latas, todo, cualquier desecho, y nosotros tengamos ese terreno y tengamos basura. Y ese es el pecado, la basura es el pecado. Y el terreno está lleno de pecado, está lleno de basura. Pero viene la gracia de Dios. Y la gracia de Dios lo vamos a dar a conocer como agua, porque Jesús es el agua viva y todo el que bebe de él no tendrá sed jamás. Entonces viene la gracia de Dios, el agua inunda el terreno. ¿Qué sucede? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, la gracia vino a llenar más que lo que el pecado llena. Vino a tapar más de lo que el pecado ya existía. Fue más grande la gracia que el pecado que se multiplicó desde Adán. Y eso es lo que las personas no comprenden. Entonces se extendió por toda la humanidad, se expandió más a través de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más triste de esto es que las personas no quieren de esa agua, no quieren de esa gracia, no quieren de ese río de agua viva, no quieren de esa misericordia, y prefieren vivir más en su pecado, en su conciencia que la han modificado en contra de los valores de Dios. Y como hablamos en el video anterior, Dios los condenó a ese pensamiento que va en contra de los valores de Dios. Entonces, ¿cuál es el detalle acá? ¿Fue Dios sorprendido por el pecado? Y las personas se preguntan muchas veces, bueno, ¿y Dios, si ya sabe lo que va a pasar, por qué permitió que Adán y Eva pecaran? ¿Que acaso no es Dios que conoce todo, el principio y el final? Claro que Dios conoce el principio y el final. Dios no fue sorprendido por el pecado. Dios ya sabía, pero este era un plan divino que se tenía que seguir en el mundo. Dios sabía desde el inicio que el pecado iba a entrar al mundo. Dios sabía desde el inicio que se iba a multiplicar. Viene Dios, revela la ley para que el pecado se haga visible, externo, se multiplica y luego introduce a nuestro Señor Jesucristo para la gracia y la salvación. Aquí hay un detalle sencillo. ¿Por qué queremos que una persona esté con nosotros en nuestra vida? ¿Para que cumpla todo lo que decimos? ¿O queremos que una persona esté cerca de nuestra vida, todo lo que nos queda en esta tierra, porque nos ama? ¿Cuál es el propósito de Dios? Él quiere personas como robots que siguen sus mandamientos, o Él quiere personas que le aman en espíritu y en verdad, adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que quiere Dios? La respuesta es sencilla y la respuesta es fácil. Esto no era una
Esto no era de que a Dios se le salieron las cosas de las manos, vamos a idear un plan B. No, ese siempre fue el plan A de Dios. Eso estaba escrito, eso estaba en Dios desde el principio, desde antes de la creación de todas las cosas, ya estaba. A Dios no se le escapa nada. En Apocalipsis nosotros sabemos y vemos muchas revelaciones del fin del mundo, cómo se levanta el dragón, la bestia, el falso profeta. Pero ¿saben qué es lo interesante de Apocalipsis? Es que nada de Apocalipsis se sale del control de Dios. Dios tiene los planes. Jesús tiene el control de los rollos que menciona Apocalipsis, de los libros, de las llaves, de los sellos. Dios siempre tiene el control de todo, nada se le escapa de Él. Pero este siempre fue el plan de Dios. Entonces, Pablo no está diciendo acá, ojalá el pecado abunde, o que el pecado abunde. No, Pablo está diciendo, la ley dejó claro lo profundo que es el pecado. Eso permite que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se manifieste con mayor poder. ¿Significa que vas a ir a pecar? Si querés, hacelo. Pero no vayas a venir después rogándole a Dios que arregle todo lo que hiciste mal y que te quite la enfermedad, que te quite el problema que tú mismo causaste. Dios te va a recibir, Jesús te va a recibir, pero es más sencillo de que Él te lleve ya para su gloria si en algún punto tú tienes la salvación, a que te vaya a dar un milagro después de que conociendo la ley te fuiste a pecar. Como el hijo pródigo que se fue, pidió sus bienes, se fue y regresó. Claro que fue recibido. Pero no esperes que Dios te quite la consecuencia del pecado si tú vas a pecar deliberadamente. Pero necesito que entiendas esto, que no es por la ley la salvación. Acá Pablo nos muestra la fe. Luego nosotros vamos a hablar de Santiago en los próximos videos. Y vamos a analizar las obras también. Vamos a analizar qué hay detrás de las obras, así como qué hay detrás de este propósito de Dios. Esto siempre fue así. Lo comprendas o no lo comprendas, no, tu mente humana no lo va a comprender, o lo va a comprender porque no tenemos el pensamiento de Cristo, no tenemos el pensamiento de Dios. Pero esto siempre fue así. Siempre fue el plan de Dios. Siempre Dios quiere que le sigas por amor. Dios no quiere empleados. Dice que todo aquel que esté cerca de Él no va a ser un servidor, sino que va a ser su amigo, va a ser su hijo. Así como pudo hablar Abraham con Él y tener una conversación, eso es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Entonces, perfección no la vamos a encontrar y por eso necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos el perdón de Él y que le busquemos día a día y que la culpabilidad no nos aleje de Dios, sino que nos acerque a Dios. Pero como el enemigo nos juega la mente, por la culpabilidad nos alejamos en vez de acercarnos. Y ahí el problema. La ley no fue hecha para que nos alejemos. Fue hecha para que nos acerquemos, para que entendamos nuestra maldad en nuestro corazón y todas las cosas malas que nosotros hacemos. Así que en esta hora te digo, ¿buscas la perfección para Dios? Dices, no estoy listo, no estoy preparado porque fallo, porque peco. Es que Dios te quiere porque le ames, no porque falles o peques. Cuando decides tener un esposo o una esposa, esa persona va a tener sus pecados, va a tener sus defectos. Y te quedaste con esa persona porque es perfecta o te quedaste por amor. Dios quiere que te quedes con Él, no porque seas perfecto, sino porque le amas. Así como un ser humano se queda por amor, así Dios quiere que te quedes por amor con Él. Sí, sigue intentando cumplir la ley, está bien, está perfecto y vas a vivir bien y Dios te va a bendecir. Vas a llegar lejos cumpliendo la ley. Pero en Apocalipsis Dios habla de que había una iglesia que sus obras eran buenas, pero su primer amor estaba apartado, que era con Dios, habían perdido su comunión con Dios.
Cumple la ley, sí, cúmplela. Jesús no vino a abolir la ley, vino para que se cumpliese. Cumple la ley. Pero también ama a Dios y busca su perdón, su gracia, su misericordia y su amor y su comunión. Cumple la ley, pero permanece cerca de Dios también, que es más importante. Dios te ama y te busca. Y toda aquella persona que ve el video y que dice, yo soy pecador, ¿por qué a mí? Porque Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso a ti, por eso Dios te escogió, por eso Dios te llamó y por eso Dios te da la salvación. Así que si quieres obtener esa salvación, mejorar tu comunión con Dios, que el Espíritu Santo entre en tu vida, haz esta oración que nosotros hacemos en cada culto, en cada video. Hazla con tu voz, que se oiga sin vergüenza, sin pena, con convicción, con fe, con seguridad. Porque Dios quiere liberarte del pecado, rescatarte de tu maldad. Y quiere amarte así y que tú lo ames a Él también. Haz conmigo esta oración en este momento y repite después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a entender y vamos a llegar al punto de la salvación. ¿Por qué es? Vamos a entender la ley, las obras y la fe. Así que no te lo pierdas. Que Dios te bendiga. Que el amor de nuestro Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo pueda quedar y permanecer con cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.